año en el aire por FM Social, la primera radio comunitaria de Nahuel. Un año cargado de emociones, un año de producciones populares, un año para que el vecino aprovechara la herramienta más importante de los medios, el micrófono y la palabra. Un año de desafíos, de proyectos, con una sola finalidad, la comunicación. Gracias. Gracias por este primer año radial. Gracias a todos desde FM Social. Fin de espacio publicitario. Bueno amigos, seguimos con el programa Así habló Jehová. Este programa es para ustedes. No es nuestra intención avergonzarlos, sentirlos mal, sino ver las cosas de acuerdo a la Biblia y ser mejores cristianos. Eso es lo que quiere decir, que sean mejores cristianos. Y esa es la intención, ser mejores cristianos. Podemos quedarnos en nuestra casa, no decirles nada y bueno, cada uno haga lo que quiera. Pero esa es la misión de nosotros, ¿no? Hay distintas personas que tienen distintas misiones, pero nuestra misión es que entienda de que el Señor quiere algo para ustedes, quiere que entienda su palabra. No le entiendo Apocalipsis, no le entiendo. Apocalipsis significa revelación. Entonces Él quiere revelar su palabra a todos ustedes y quiere que tengan predisposición para tomar esa palabra y entenderla. Él quiere que conozcan, Él quiere que sepan lo que dice. No es algo de emociones o que creer por fe algo que no entiendo. Créalo por fe no existe, no debe existir. Vos tenés que entender algo que quiere el Señor que hagas, no que hacerlo porque se te manda a hacer o se le ocurrió a alguien decir que lo tienes que hacer y no entiendo por qué lo hago. Créalo por fe, te dicen, entonces nosotros creemos y hacemos. No, yo si quiero hacer algo tengo que entenderlo, tengo que saber en la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, es precisa para gente que está interesada en la palabra de Dios. Jesús les habló en parábolas a muchos, ¿no? Y solamente sus discípulos sabían o le he revelado a ellos lo que quería decir la palabra. Entonces, si vos querés entender la palabra de Dios, tienes que estar cerca de Él. Cerca de Él solamente uno puede entender lo que Él quiere decir. Un pie aquí, un pie allá, no sirve. O estás o no estás. Esposa, medio de comunicación, y seguimos con este tema. Bueno, vuelvo a reiterar entonces la manera de comunicarse con nosotros. Tenemos para mensaje de texto el 11 58 62 24 71. 11 58 62 24 71. El teléfono de la radio es el 4232 9190. 4232 9190. Nos puedes ver y escuchar en www.fm-delmediosocial.es.tl www.fm-delmediosocial.es.tl. Y también nos puedes encontrar por el correo electrónico en el Messenger. Estamos en asihablojehová@live.com. asihablojehová@live.com. Y no te olvides que también estamos en Facebook, Así habló Jehová, en la página del programa, el nombre del programa, así que no te puedes olvidar, que también búscanos en el Facebook, ahí vamos a colgar los videos de los programas, y los que vengan en adelante. Y bueno, también nos podés conocer por ahí si tenés ganas, y conocer también a las personas que son parte de esa página, que son no solamente de Argentina, sino de toda América, América del Norte, Sur, Centroamérica y también Europa. Cuando Jesús supuestamente se perdió de sus padres cuando tenía 12 años y
estaba en el templo, sus padres lo encontraron ahí. Jesús le respondió: me es preciso hacer los negocios de mi Padre. Es un negocio de Dios. El Evangelio es el negocio de Dios. ¿Cómo es el negocio? Traerlas a las personas para que conozcan su Evangelio. Ese es el negocio de Dios. Ese es su negocio. O sea, Cristo el que llama para hacer su negocio. No es un negocio carnal, no es un negocio material, es un negocio espiritual. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con las iglesias? Se ha vuelto un negocio del pastor, un negocio de los líderes, donde ellos te reclutan de cierta manera. Hay que hablar de cierta manera para que puedas venir, y hablar de cierta manera para que no te vayas. Entonces, mientras te tengas en la iglesia, siempre va a haber dinero entrante. Se han vuelto poderosos porque el dinero entraba, el dinero entra, de tal manera de que se hizo un negocio de ellos. Ya lo hemos dicho muchas veces y no vamos a cansar de repetir: el pastor nombra a su esposa pastora, después nombra al hijo pastor, y etcétera, de tal manera que siempre ese negocio queda en familia. Se compran locales, es para la iglesia, pero yo lo tengo de cabeza. Yo me administro el dinero y no lo voy a soltar. Entonces hizo un negocio familiar. Todo es negocio. Entonces, para que no te vayas, te hablo de tal manera, no importando algunas cosas como el pecado, la gracia, el arrepentimiento. ¿Por qué tenemos que hablar de eso? No, vamos a hablar lo positivo, lo que le gusta a la gente. Vamos a hacer cosas que le gusta a la gente, de tal manera que no se vaya. Porque no se va a ir, me deja. Es un negocio. Entonces, con este tema, el engaño del salario de cristiano, ustedes mismos se van a dar cuenta de que no son propiedades, no son las casas, quiero varias motos, varios autos, quiero viajar, quiero ir para allá, para acá, quiero ayudar a la gente. Bueno, ese es un agregado, ¿no?, simbólico, y no está. La Biblia no te dice eso. Vamos a ver algunos versículos clave, algunas cosas que se dice siempre y que se agregan otras cosas, y en este caso, el engaño del salario de cristiano. Le voy a pedir a mi esposa que busque 1 Corintios 5, y vamos a empezar con este tema muy importante, porque el salario de cristiano no es dinero, no son propiedades, no son las cosas materiales para la felicidad. Ustedes se van a dar cuenta qué es lo que se dice acá, cuál es el salario. Entonces empezamos con 1 Timoteo 5, ¿no?, 17 y 18. Ustedes les pido que, si están en su casa, agarren la Biblia y vean por ustedes mismos, deje que el Señor les hable por intermedio de la palabra de Dios, en 1 Corintios 5, 17 y 18. Bueno, estoy acá en 1 Timoteo 5. No, 1 Corintios. Perdón. Sí, 1 Timoteo, perdón. 1 Timoteo 5. Sí, 17 y 18. Bueno, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás gozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, los ancianos que gobiernan bien, ¿no?, los ancianos que hacen bien las cosas, sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Predicar y enseñar, ¿no? Predican la palabra de Dios y enseñan la palabra de Dios. No predican sobre ellos y enseñan sobre ellos. Predicar y enseñar la palabra de Dios. Sean dignos de doble honor.
y son los que gobiernan bien. Los ancianos, que en realidad pueden ser también los pastores, líderes, apóstoles, profetas, no importando, pero que gobiernen bien. Entonces en el 18 dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué significa esto? Que mientras el buey está trabajando, ¿no?, con la chunta, ¿no?, está arando la tierra, tiene que comer. Entonces él va comiendo lo que hay en la tierra, ¿no? Claro. Trabaja y come. Trabaja y come. Entonces, el cristiano es lo mismo. El cristiano trabaja y come. Tiene que comer. Pero tiene que trabajar. Para trabajar hay que comer. Si el buey no trabaja, tiene que comer, ¿no? Mejor dicho, el buey tiene que trabajar para comer, porque siempre va a trabajar. Descansa, igual tiene que comer, pero más trabaja que descansa el buey. No pondrás bozal al buey que trilla. Y después dice, digno es el obrero de su ciudad. Va de la mano con este tema de no pondrás bozal al buey que trilla. Digno es el obrero de su ciudad. Entonces, ¿cuál es el salario del buey? El salario del buey es la comida. No es dinero, el buey no hace por dinero. Entonces, acá podemos ver que el obrero, su salario, ¿cuál es? El alimento, ¿no? Está para ver qué es lo que dice, ¿no?, qué es lo exactamente. Se puede interpretar muchas cosas, pero acá está comparando el buey que come con el cristiano, su paga. ¿Cuál es la paga? ¿Cuál es el salario? Es la comida. ¿No están de acuerdo? Vamos a seguir viendo versículos que aclaran esto lo que queremos decir. Entonces vamos a ir a Lucas 10. No pondrás bozal al buey que trilla. Lucas 10. Lucas 10, 7 y 8. Vamos buscando Lucas 10. Nos tomamos el tiempo de buscar nosotros para que ustedes también busquen en su casa. Si lo tenemos todo marcado, pasa muy rápido. Le damos tiempo para digerir todas estas escrituras que, como se explican solas, es a veces difícil de manejarlo, digerirlo, ¿no? Lucas 10, 7 y 8. Dice así: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Bueno, acá Jesús lo mandó a predicar, ¿no? Lo mandó a las distintas ciudades, y como título tiene Misión de los 70. Entonces, cuando salgas, dice, posad en aquella misma casa, ¿no?, que se quede en una misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dé. Lo que os dé. Coman y beban. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. ¿Cuál es su salario? Comiendo y bebiendo. O sea, ¿qué puedes pensar? De que comer y beber es el salario, ¿no? Dios te está dando comida y bebida como salario por trabajar por Él. No os paséis de casa en casa. No me gusta esta casa porque lo que me dan no me gusta, entonces me voy a otra casa. No, donde estés, reciban lo que les dan. Quédense en un solo lugar. A los predicadores que llaman a Pedro en el mejor hotel, yo estoy en los mejores lugares, porque yo soy hijo de Dios, soy hijo del Rey. Bueno, no os paséis de casa en casa. Versículo 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed
lo que os pongan delante. Otro indicativo de que el salario es la comida. ¿Quieren algo directo ustedes? Vamos a algo directo. El obrero es digno de su salario. Estamos diciendo que el obrero es digno de su salario y el salario es la comida y bebida. ¿No me creen? Vamos a otro versículo que está en Mateo 10. Mateo 10, del 7 al 10. Mateo 10, Del 7 al 10. versículos del 7 al 10 dice: Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Bueno, acá te dice lo que tienes que predicar. Versículo 7 de Mateo 10 dice: Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? El reino de los cielos. Predicar la palabra. No te dice, y predicad el reino de los cielos y parte de vos, o predicar lo que hace vos, o predicar lo que sucedió con vos, predicar lo que se acerca de vos. No. Acá predicar el reino de los cielos se acerca, o sea, predicar la palabra. ¿No? ¿Se dan cuenta la diferencia? No. Si ustedes van a alguna iglesia, miren con otros ojos y vean qué es lo que dicen los líderes, de qué hablan ellos. Ellos te dicen, no, si yo estuve en el colectivo, me pasó esto. El otro día estuve acá, que me fui a pagar y me sucedió con otra persona, hablábamos un poco. Bueno, a veces es inevitable eso, ¿no? Del 100% de lo que se hable, 70 o 80% tiene que ser la palabra. Así un poquito, 20% menos de las cosas que te pasan. Ahora ustedes calculen, el predicador que va, ¿qué es lo que habla? ¿Qué es lo que dice? Yo viajé, estuve en otra iglesia, me pasó esto, que mi testimonio, que sí, yo fui borracho, fui drogadicto. Y habla más, 80% de él y 20%, o a veces nada de la palabra de Dios. O hablan, o leen un versículo, ¿no?, de la Biblia, y después hablan cualquier cosa. Y están cierra los ojos, vengan acá, les voy a imponer mano. Entonces no se habla la palabra, se habla la palabra. Entonces, acá dice, predicad el reino de los cielos, se ha acercado. Hablen de la palabra, hablen de Dios, hablen de Jesús, predicadores. ¿Y qué más? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y en la última frase, que es importante, dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios es gratuita. Te tiene que llegar gratis. ¿Por qué? Porque Dios te lo da gratis, no te lo está cobrando. Entonces, cualquier estudio bíblico te lo cobra, ¿no? Yo preparé ese estudio bíblico, entonces te lo tengo que cobrar porque es un esfuerzo mío y el costo. Todo estudio bíblico tiene que ser gratuito. No tiene que cobrarse, no tiene que vendértelo. Entonces, si todos rechazaran la venta de los estudios bíblicos, la cosa andaría mejor. La iglesia tiene que absorber los gastos. Por algo pagas el diezmo, das ofrenda. Todo eso tiene que ser absorbido por la iglesia. La iglesia te tiene que dar los cursos bíblicos gratuitos. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y la palabra de Dios es gratuita. No se dejen engañar porque supuestamente ese esfuerzo de alguien, bueno, está trabajando para el Señor, ¿no? Ya tendrá su paga. No tiene que ser cobrado. No, curso bíblico. De gracia recibiste, da de gracia. Recibiste gratis, dalo gratis. Bueno, lo compraste el estudio bíblico, está bien, no lo compraste. Bueno, dalo gratis. Cortá ese círculo vicioso que al Señor no le agrada. Si lo recibiste,
pagando o valen gratis. Claro, hay que revertir esa tendencia que hay últimamente. Todo está monetizado, todo está regido por el dinero, ¿no? Por las apariencias, por ay sí, que la iglesia más grande, ay, no, está llena de espíritu, dicen, porque hay mucha gente. ¿Quién dice eso? Solamente si vos das diezmo, ese diezmo está incluido todo, están los servicios. Bueno, me he acordado un encuentro que hay que ir no sé dónde. Estamos acá en Jahuel, tenemos que ir a Pilar o a Pacheco, tenemos que ir por un encuentro con Dios y hay que pagar todo eso, hay que pagarlo. ¿Para qué tenés que irte tan lejos? Para encontrarte con Dios y Dios está acá, Dios está en tu casa. ¿Para qué tenés que ir para allá? ¿Para qué gastar? Si fuera gratuito, bien. Todo eso o de última también la iglesia tendría que contratar un transporte para poder trasladar a todos sus miembros. Claro, y todo gratuito, la ¿Seguro? comida, el local, todo lo tiene que pagar la iglesia. Claro, sino que es todo un negocio de las combis, negocio de los locales, todo se reduce lamentablemente a todo un negocio. ¿Qué estamos haciendo? Dios está en todos lados. ¿Por qué tenés que viajar a buscarlo? ¿No? Dios está en tu casa, Dios está acá en esta radio, Dios está en el living de tu casa, en tu trabajo, está donde vos estés, ahí está Dios. No es que Dios está en un lugar y vos tenés que ir a buscarlo, no, Dios está cuando vos caminas con Él. Ahora, dicen que Dios está en la iglesia. Está bien, Dios está en la iglesia siempre y cuando vos vas. Pero si no vas y no hay nadie, Dios no está ahí. ¿Se entiende esto? En el antiguo Israel, Dios estaba en el templo. Pero cuando murió Jesús y cortó ese velo, ¿no?, de arriba para abajo, todos esos pensamientos, toda esa forma de adorarlo, terminaron. Entonces, Dios está donde vos estés. Si la iglesia está vacía, no está Dios. Está Dios cuando vos vas. ¿Se entiende? Claro, es una relación directa y personal con cada uno. No es que necesitas a un medio X para lograr la comunicación con Dios. Ahora tenemos esa bendición, ¿no?, que con el sacrificio de Jesús quedó liberado el camino para comunicarnos con Dios, para tener contacto con Él, y invocando el nombre de Jesús podemos acceder a eso. Exactamente, se cortó el velo y tenemos acceso a Él directamente. No acceso a Él en la iglesia, ¿no? Que se entienda bien esto. No estoy diciendo que no vayan a la iglesia, ¿no? La idea es esta. Se rompió el velo, Jesús murió y tenemos acceso a Él ya no por intermedio de solamente por la iglesia o el templo, sino tenemos acceso a Él en cualquier lugar. Ajá. Yo quiero orar a Dios, oro en mi casa. Tengo acceso a Él ahí, en mi trabajo, tengo acceso a Él, en el baño, en el parque, tengo acceso a Él. Ya no tengo que pasar por el templo para llegar a Él como antes. Puedo llegar a Él también en el templo, en la iglesia, está bien, pero también puedo llegar a Él en mi casa. Claro, en cualquier lugar, no está supeditado a un solo sitio. Tenemos acceso a Él en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso es lo que se está tratando de decir, porque antiguamente solamente se tenía acceso a Dios yendo a un templo, a uno solo, no a cualquier templo, a uno solo. Pero ahora, después de la muerte de Jesús, se destruyó eso, se rompió
esa ordenanza o orden instaurada, ¿no es cierto? Y ahora la comunicación es directa. Exactamente. Luego veremos en algún estudio, más adelante veremos para qué se va a la iglesia. Ahora les digo de que no es necesario viajar muchos kilómetros para el encuentro con Dios. Que inclusive se dice que cuando vengan no le tienes que decir a nadie porque es algo personal con vos. Entonces, como que te venden eso. Lo que pase ahí, queda ahí entre Dios y vos. Sí, es verdad. Así que no, todo es mentira. Un misterio ridículo que quiere fomentar que el que no fue quiera ir para ver qué fue lo que pasó ahí. Entonces, ¿no es para ir cierto? hay que pagar. Claro, o sea, es toda una cuestión de marketing. Todo se reduce a marketing, a ventas. Hasta están vendiendo a Dios, lo están vendiendo. Claro, ya no es negocio de Dios, sino el negocio de la iglesia, ¿no? Que para pagar el viaje, las instalaciones, la comida, no. Yo por algo doy el diezmo para todo eso, para que me den la fotocopia, me den el estudio, ir a algún lugar si tengo que ir, pero todo pagado por la iglesia. No es que los líderes agarran la plata y ya la hacen como quieren. Es un negocio. Seguimos entonces, versículo 9 del Mateo 10. Así es, y dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Bueno, ¿qué significa esto? A veces lo leemos, ¿no? Y lo pasamos por alto. Entonces el mandamiento es esto, ¿no? Que cuando prediques, predica de Dios, predica de la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, y de gracia recibiste, da de gracia. También cuando uno quiere ir, ¿no?, a otra iglesia o a otra iglesia, quiere cobrar por el servicio, ¿no? Dice: no os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos. Entonces, el que predica tiene que hacerlo gratis. Tiene que hacerlo gratis. No, yo predico esto, me tienes que mandar el remis, el taxi, me tienes que dar tal dinero, $100, yo cobro tanto, por una prédica. Así que, si quieres que predique en tu iglesia, me tienes que dar todo eso. Y estoy esperando, a veces, no me des nada, dicen algunos líderes, no me des nada, pero todo lo que den es para mí. Entonces predican de la prosperidad, predican de que si vos das, y el Señor te va a dar 100 por 1, entonces denme toda la plata a mí, todo el dinero a mí, de tal manera de que el Señor le va a dar mucho más a ustedes. Y bueno, esa es su forma de recabar el dinero. No se dejen engañar, amigos, hermanos, no se dejen engañar, que no todo es dinero. Darlo gratis, vas a recibirlo gratis, ¿no? Da de gracia recibiste. No prohibáis de oro, ni plata, ni cobre. O sea, no pidan dinero, los predicadores que viajan no pidan dinero, porque es un mandamiento de Dios, que no se haga ni cobre, ni plata, ni oro. Ese es simbolismo del dinero de plata. Entonces llega al versículo 10 de Mateo 10. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ajá, acá lo dice directamente. El obrero es digno de su alimento. Una regla simple. El obrero es digno de su salario, el obrero es digno de su alimento. Entonces, el salario igual alimento. El salario del cristiano que predica es el alimento. No hay otra cosa. Es el alimento. Entonces, la palabra de Dios es clara y es precisa para quien quiera escuchar. No hay vuelta. El salario de cristiano es el alimento. No, pero a mí me dio resultado, a mí me dio
mucho dinero, yo le pido y me da. Bueno, vamos a ir entonces a Hechos 3:6. Hechos, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, versículo 3. Sí, porque a mí me da resultado todo lo que yo le pido al Señor, y el Señor me da mucho dinero porque está conmigo. Eso es lo que dicen muchas personas, ¿no? Claro, sí. Pero que Él vive de vos. Él está viviendo de vos. El líder, el pastor, el predicador, el profeta, Él vive de vos. Vos le das el dinero y Él vive de ese dinero, de lujos, de lo que vos le des. Tenga cuidado. Y eso es lo que estamos tratando de mostrar, que en la Biblia dice todo lo contrario, para que no te engañes de que estamos haciendo esto. Hechos 3:6. En Hechos 3, versículo 6 dice: Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y habla. Bueno, acá lo dijo Pedro, pero es inspiración de Dios. Es inspiración de Dios por intermedio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué te dice Dios? ¿Qué te dice Jesús? No tengo plata ni oro. Ya lo vimos en estudios anteriores. No es lo que tiene el Señor, plata ni oro, no es lo que tiene, no es lo que te va a dar. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. ¿Qué es lo que tiene el Señor? Las cosas se te lo da. ¿Por qué no resulta que estamos orando, ayunando un año por el auto y no resulta? Y después sí resulta. Porque desde el principio el Señor está diciendo que no es para vos. No está en mis manos darte el oro y la plata, no está en mis manos darte las cosas materiales, pero seguimos nosotros tercos. Ya hemos visto que quien tiene el oro y la plata es el demonio. Entonces, si nosotros seguimos, te lo va a dar Él, y cuando te lo da, no te da como algo de bendición, porque tenés que trabajar más, tenés que descuidar más tu casa, tenés que hacer horas extras para pagar por eso, porque no te lo da gratis. Ahora, si el Señor te va a dar algo, te lo va a dar libre de impuestos, libre de todo. Así que el Señor se dignará. Desde el principio el Señor ya sabe a quién darle las cosas para el ministerio, y todo lo que uno quiera para el ministerio, Él te lo va a dar. Entonces ya está destinado distintas cosas, porque Él sabe el futuro, Dios sabe el futuro, y a este le voy a dar esto para mi prédica, para que trabaje para mí. Entonces, por más que uno pida, no te lo va a dar, pero sí te lo puede dar el demonio, porque Él tiene todo en sus manos, todo el dinero, todo el oro y la plata lo tiene Él, lo maneja, y Él sí te puede dar. Por algo te dice acá: no tengo plata ni oro, no lo tiene el Señor, no está en sus manos. Bueno, insistimos, seguimos. Vayamos a Lucas 3. Lucas 3. ¿Cómo estamos con nada? Sí. Vamos a ir buscando Lucas 3. No vamos a terminar hoy este tema. Lo vamos a terminar la próxima semana. Lucas 3. Lucas 3, del 7 al 14. Vayan leyendo mientras ponemos una canción, por favor, Rocío.
Mira, esto es lo que puse en el muro del programa. ¿Lo ves? Ajá. Yo en el mío puse este comentario. Perfecto. No me acuerdo si es Luis. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Luis. Luis. Luis Santiago. Un ratito.
Bueno, Luis Santiago, la misma voz de Luis Miguel, ¿no? Más conocido, o David Bisbal. O Cristian Castro también. También, sí, el mismo tono de voz, la misma forma de cantar. Bueno, distinta canción, pero la misma voz. Así que uno se puede confundir. Luis Santiago. Seguimos con este tema del engaño del salario de cristiano, ¿no? Ya estamos viendo que el salario, la paga que te da el Señor, es el alimento, ¿no? Hay otras escrituras, muchas escrituras, que la pasamos por alto, pero significa esto. Si uno trabaja para el Señor te da alimento para que trabajes para Él. Pero no te da más. Eso es lo que te ofrece el Señor. Entonces, estamos viendo con la palabra de Dios que lo que te quiere pagar el Señor es alimento. No me gusta porque las cosas serán añadidas, yo hago esto y el Señor me da algo. Bueno, lo que te dice la palabra es una cosa, lo que vos podás argumentar es otra cosa, ¿no? ¿A quién haces caso? Bueno, vos fijate que no haces caso. ¿A Dios o a los hombres? ¿No? Es menester obedecer a Dios o a los hombres. Bueno, fíjate qué quieres hacer. Pero la palabra de Dios es clara. Alimento para el que trabaja para Él. Seguimos entonces. Vimos que Lucas, ¿no? Vamos a Lucas 3, del 7 al 14. ¿No? Ahí tenemos un argumento más de lo que uno quiere hacerse creer, ¿no? Darse la idea, ¿no? No me gusta esto, me gusta lo otro y lo tomo. Lo tomo porque me gusta. Entonces, voy a pedir a mi esposa que lea Lucas 3 desde el versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, nosotros leemos esto y pensamos que era para los judíos, para los fariseos. Pero, si leemos, y decía a las multitudes, ¿no?, que salían para ser bautizadas por él. No dice a los judíos, no dice a los fariseos, seduceos, no. Es a las multitudes, a nosotros nos dice, a nosotros los fariseos, ¿no? Dios por intermedio de Juan el Bautista. Decía a nosotros que íbamos a ser bautizados por él. Oh generación de víboras, está diciendo a nosotros, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó? No. ¿Quién os enseñó a huir? ¿Quién os enseñó de que no vamos a tener la ira de Dios? ¿Quién nos enseñó eso? ¿Quién nos enseña esas cosas diciendo de que no nos va a venir a nosotros, sino que nosotros vamos a ir al cielo antes de la tribulación? ¿Quién os enseñó eso? Dios está diciendo, ¿quién les enseña esas cosas? Si no es mi palabra. ¿Quién les enseña que van a huir de la ira venidera? Si no obedecen la palabra de Dios, por supuesto. Si no obedecen a Dios. ¿Quién les enseña a ustedes que van a huir de la ira de Dios si no hacen mi palabra? ¿Quién les enseña esas cosas? Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Bueno, como digo, no le está diciendo a los judíos, lo está diciendo a nosotros. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Pero qué arrepentimiento de qué? Si no me dicen nada. Si solamente yo voy a la iglesia y me dicen dancen, hablen en lenguas, que todo está bien, esfuérzate y sé valiente. Nada más me dicen. Entonces, ¿de qué me tengo que arrepentir? Si nadie me dice de qué. Es por eso, ¿quién os enseñó
a huir de la ira venidera. O sea, no te enseñan la palabra de Dios, no te dicen estas cosas. Arrepentirte, que viene la gracia, no hay perdón de los pecados, no te hablan de eso. Entonces, frutos dignos de arrepentimiento, ¿qué es eso? Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. O sea, yo tengo las bendiciones de Abraham. Si yo tomo a Abraham por mi padre, yo tengo las bendiciones de Abraham, tengo supuestamente todo el dinero, todas las comodidades. Entonces, a mí me conviene más decir eso que arrepentirme. ¿Qué me tengo que arrepentir? No, si yo igual yo quiero el dinero, quiero todos mis sueños, quiero todo eso. Total, mi padre es Abraham y lo que a él le toca, me toca a mí por hijo. Generación de víboras, porque pensamos eso. ¿Qué más dice? Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces, hijos hay de Dios. Si no hay hijos, Él los levanta de las piedras. Hay que ser hijo de Dios, ¿no? Y no pensar que porque Abraham es mi padre, tengo todo el dinero, generación de Dios. No seamos generación de Dios. Seguimos, 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Bueno, como somos hijos de Abraham, tenemos las bendiciones materiales, entre comillas. Entonces, seguimos en eso. Y no nos importa que nos diga generación de víboras, ¿no? Aquí nos enseña la ira, a huir de la ira venidera con el tema del rapto secreto, ¿no? Que no vamos a tener la justicia de Dios a nosotros porque ya somos salvos, somos hechos justos, por más que pasen las cosas, vamos a estar libres, nos va a llevar Dios al cielo, vamos a huir de la ira venidera. Entonces, como no quieres obedecer, como una generación de víboras, entonces el hacha está puesta a la raíz de tu árbol. Como no quieres entender, no querés obedecer, está el hacha puesta a la raíz de tu árbol, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Entonces, si no obedeces, vas a ser cortado hoy y tirado al fuego. No obedeces, te arranca el Señor y te tira al fuego y te quemas. Se corta y se echa al fuego. Entonces, la gente entendió todo esto en ese momento. La gente entendió en ese momento. Entonces, le hicieron preguntas. Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? La gente preguntaba, no es que preguntaban los judíos, acá no tiene nada que ver los judíos, somos nosotros, preguntamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos? ¿No? Entonces, Dios, por intermedio del Espíritu Santo, por intermedio de Juan el Bautista, ¿no? Respondió esto. ¿Qué haremos? El versículo 11 responde. Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Bueno, si vos tenés para repartir, reparte. Si vos tenés 2, da 1. Y el que no tiene para comer, dale para comer. Entonces reparte lo que tienes. Da a la gente. O sea, Dios valora más al que da que al que recibe. Entonces, muchos dicen, vengan acá a la iglesia a recibir de Dios. Vengan a recibir. Entonces, cuando uno va, yo vengo a recibir de Dios. No, es una idea mala, es una idea que no tiene que ser. Vos tenés que ir a dar. Si todos tenemos el pensamiento de dar, no habría mucho lloro en las iglesias. Si vos estás triste, porque se dio un problema, si hay problemas grandes
inevitable que vas a llorar, bueno, anda. Pero si podés evitarlo mediante una oración en tu casa, descargarte mediante la oración y ir feliz a la iglesia, sería una iglesia gloriosa, una iglesia feliz como quiere el Señor. Pero muchos van, y yo voy tranquilo a la iglesia, por ejemplo, y veo mucho descontrol, mucho sufrimiento. Sufrimiento hay en todos lados, hay lloro, hay problemas, hay cosas imposibles de soportar. Pero si uno se descarga mediante la oración en la iglesia, va a ir feliz, tratando de ayudar a otro que no lo puede hacer. Eso es lo que quiere el Señor, una iglesia feliz, tranquila, donde se dance, donde estén todos abrazados, felices, no tristes. Claro, claro, porque hay muchas personas que le han pasado cosas feas, cosas malas, cosas terribles, pero no todo el mundo está llorando y regodeándose en lo que le pasó en la vida. Encontraste a Cristo, encontraste la vida. Ya no podés seguir quejándote o lamentándote de lo que te pasó o lo que te hicieron. Sos nueva persona. Ya no tenés que llorar, tenés que estar feliz. Porque encontraste la vida, porque Jesús dio la vida por vos. Así que tienes que cambiar de actitud. Bueno, me acuerdo de una persona de Gran Hermano que presenció la muerte de sus padres, doloroso, ¿no? Doloroso, si no desea a nadie, si estoy de acuerdo que es doloroso. De sus padres y hermanos. De padres y hermanos. ¿Y qué hizo él? Se volvió gay. Tampoco las cosas tampoco no llegar al extremo. Si todos hiciéramos eso, porque los problemas que pasan, todos serían gays, ¿no? O sea, hay que tomar la decisión, una buena decisión, ¿no? Todos tenemos problemas y no hay que meternos, por ejemplo, a las drogas, al alcoholismo. Hay que aguantar la vida. La vida no es solamente todo sufrimiento. Con Jesús vas a salir, no le busquemos vuelta. Seguimos entonces para terminar este tema, esta parte, estos versículos, con el versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Bueno, acá publicanos, ¿no? Gente que mediante la usura, ¿no? Mediante el engaño, hace dinero, los que defraudan. No solamente son publicanos, representan a gente que mediante el engaño hace dinero. Entonces, ¿qué haremos? Gente como nosotros, las multitudes, acá dice las multitudes, gente como nosotros que mediante el robo y el engaño estamos viviendo. Entonces, ¿qué haremos? Le dice, le preguntan a Dios, ¿no? A Dios, porque todo es inspirado por Dios, y Dios mediante Juan el Bautista responde. 13. Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Bueno, estos publicanos también vienen a ser líderes de la iglesia. A veces se pide mucho más de lo que nosotros podemos hacer. Entonces, no exijáis más de lo que está ordenado. Entonces, se va más allá de todo esto, ¿no? Se escapa de las manos muchas veces. Entonces, no sé si vieron alguna vez ustedes o escucharon de que cuando uno quiere poner una cierta cantidad, ¿no? ¿Cómo vas a poner eso? Poné más, ¿no? A veces te exigen que dieses más de lo que uno puede tener, ¿no? El dinero, ¿no? Pongan 10, dicen, no, pero tengo 5, no, buscate, prestate, poné 10, no, pero no llego a 5, bueno, cuando consigas 10, poné. Entonces uno a veces se endeuda por poner. Y no es así, no exijáis más, ¿no? Publicanos, personas con autoridad, ¿no? Que a veces exigen más a sus trabajadores también
los tienen ahí exigiéndole mucho, ¿no? Trabajando, explotándolo, no le da mucho descanso y el trabajador queda mal. Y a veces ni les pagan bien o les pagan en otra fecha, les pagan poco. No exijáis más de lo que está ordenado. Versículo 14. Con este terminamos. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Bueno, soldado, literalmente es un soldado, ¿no? Un centurión o un romano, pero también es el soldado de Cristo. Nos está diciendo a nosotros también, soldado de Cristo, ¿qué haremos? Y el Señor te responde, no hagáis extorsión a nadie, no extorsiones a nadie, policía, no extorsiones a nadie, no calumniéis, y contestaos con vuestro salario. Nos dice a nosotros que nos contentemos con nuestro salario, que es la comida. Entonces el Señor te da la comida, conténtense con eso, pero no nos contentamos, ¿no? Queremos más, queremos tal cosa, queremos lo otro. Entonces hay que contentarnos con nuestro salario, con lo que nos quiere dar el Señor, que es la comida, la bebida. Bueno, terminamos con esto y seguimos la próxima semana. Buenísimo, entonces, muy interesante. No se olviden que vamos a seguir la próxima semana cerrando este estudio del engaño del salario del cristiano. Tenemos, vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? De la extorsión, las calumnias y el contentarnos con el salario. Tenemos, el Señor a veces nos da un trabajo, ¿no? Y quiere que nos mantengamos en ese trabajo, aunque de repente se pague poco, pero el Señor te está probando en ese trabajo. Entonces, muchos despreciamos ese trabajo y decimos, bueno, en el otro trabajo pagan más y me voy al otro trabajo, dejando las bendiciones que te da el Señor, dejando lo que te da el Señor en ese momento. El Señor quiere que estés en ese trabajo, no importa si el otro gana más, quiere que estés ahí para probarte y para dar cosas mejores después. Entonces nosotros nos fastidiamos, ¿no? Dejamos eso y vamos al otro, el otro paga más, pero con otras condiciones, y el Señor ya no tiene cobertura de él, pierde la cobertura del Señor. Entonces, contentados con vuestro salario, si sos cristiano, ganas lo que ganes, contentados con eso, ¿no? Y no busques otro hasta que el Señor te lo diga. De alguna forma va a ser más fácil salir de ahí, irte al otro lugar. El Señor te lo va a decir, de alguna manera te lo va a decir. Mientras tanto, mantente en ese trabajo y soporta, bueno, porque al Señor le gusta que uno trabaje para Él, y si esa es la forma de trabajar para Él, está bien. Si en el otro trabajo te quita tiempo para trabajar para Él, entonces no es. Date cuenta, fíjate, medita en todo. Así es, cada vez que queremos hacer algo tenemos que poner en oración para que el Señor nos dé su ok, la dirección que necesitamos para que las cosas nos vayan bien. Obviamente si es que vos querés que sea todo de acuerdo al Señor, ¿no? Y bueno, no te olvides que el próximo sábado te esperamos a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 11 de la mañana, y tenemos la repetición de la noche a partir de las 8 de la noche del día de hoy. Así que si por ahí te perdiste el comienzo del programa o alguna partecita porque tuviste que levantarte, te vino visita o qué sé yo, a las 8 de la noche tenemos una repetición de este programa. Así que te esperamos el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana con más de Así habló Jehová. Gracias por acompañarnos.